Desde los pergaminos egipcios hasta los ebooks, los libros han cambiado radicalmente durante miles de años. Probablemente cuando escuchas la palabra libro piensas en algo con esta forma. Un objeto rectangular que contiene universos enteros de información, historias e imágenes. ¿Pero alguna vez te has planteado por qué tienen esa forma? Lo único que los ebooks son incapaces de reproducir es ese olor húmedo a libro viejo. ¿Pero a qué huelen concretamente? Descúbrelo en este video. Muchos de nosotros sabemos que los antiguos egipcios inventaron los papiros y los almacenaron en rollos, algunos de los cuales datan del 2900 a.C. Durante miles de años, los pergaminos eran la única manera de contener grandes secciones de texto. Hasta que en el 1 después de Cristo, los romanos inventaron los libros tal y como los conocemos hoy. Esto es un códice, un revolucionario formato nuevo con un lomo dividido, unas tapas protectoras y páginas que pasar. Fue un diseño tan ingenioso que 2000 años después lo seguimos usando. Le debemos en gran parte a nuestra anatomía la forma actual de los libros. Los rectángulos encajan bien en nuestras manos y no tenemos que cansarnos la vista siguiendo líneas demasiado largas o cortas. Pero no solo hay que agradecérselo a la anatomía humana. Los pergaminos, hechos de piel de cabra, vaca u oveja, eran una alternativa genial y novedosa al papiro, que no funcionaba bien en condiciones húmedas. Tras recortar las curvas y estirar la piel en una página, queda la forma rectangular que conocemos en los libros de hoy. Desde la Biblia de Gutenberg hasta los libros de bolsillo de Penguin, muchos libros se han fabricado siguiendo algo llamado proporción áurea. Un fenómeno matemático descubierto hace miles de años. Todo lo que sigue esta proporción consigue una armonía estética perfecta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Mona Lisa de Da Vinci, las pirámides de Giza y el logo de Pepsi son tan agradables a la vista? Exacto, también siguen la proporción áurea. ¿Vainilla, fruta fresca o calcetines sudados? ¿A qué huele cuando abres un libro viejo? En 2017, un grupo de investigadores descubrieron algo llamado Archivo de Olores de Libros Históricos. Averiguaron que el olor puede contar mucho sobre un libro, de dónde viene, cómo se hizo y con qué materiales. Si huele a granja y ropa vieja, el papel probablemente emita un químico llamado hexanol al descomponerse, algo particularmente común entre los libros impresos de forma rápida y barata durante mediados del siglo XIX. Así que no juzgues un libro solo por la portada, olisquéalo un poco también. Puede parecer un simple cuaderno antiguo, pero es el libro más caro del mundo. Con bocetos, esquemas e ideas de Leonardo da Vinci, el Códice Leicester se vendió a Bill Gates por $30.8 millones en 1994 y ahora vale $54.4 millones. ¿No ves algo raro en su escritura? Da Vinci solía escribir de derecha a izquierda, así que para leer el Códice Leicester debes usar un espejo. Algunos sugieren que intentaba que la tinta no se corriese, ya que era zurdo. Pero la verdad sigue siendo un misterio.